Hoy es un tema médico, pero es un tema, lo voy a desglosar, lo voy a hacer de la mejor manera posible, sencilla, porque esta enfermedad está abarcando mucho en el mundo y desgraciadamente hay algunos hermanos y sobre todo hermanas de parte de esta congregación que están enfermos, otros estaban enfermos, gracias al Eterno ya fueron sanados, otros estaban en proceso de recuperación. Entonces, mucha atención, es el lupus eritematoso sistémico. Anillo sete fila. Háblanos por medio de tu Ruajacodes, inclusive en estos temas médicos. Lo que me interesa, Abba, y nos interesa a todos aquí, en gozo y paz, es que tu nombre sea exaltado entre las naciones. Veshengado Yahshua HaMashiach toda Gabá, Omen, Beomen. Shebe Bakashahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Celorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx en español y www.jacoswell.net en inglés. El canal de YouTube Shalom 132, usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a ver el tema del día de hoy, que es lupus eritematoso sistémico. Lupus. Ahora, ¿por qué doy temas médicos en esta congregación? Si es una congregación para estudiar Torah. Bueno, hay muchos hermanos que están enfermos y necesitan ser sanados. Entonces, una de las características de la comisión que Yahshua HaMashiach dio a sus talmidim, a sus discípulos, fue orar por los enfermos para que fueran sanados. Y la mayoría de la gente que no conoce a Yahshua HaMashiach y su bendita Torah está enferma de muchas cosas, de muchas enfermedades y no sabe cómo curarse. Y muchos que son mesiánicos en el mundo tienen muchas enfermedades y no saben cómo se pueden curar. Entonces, la finalidad de un servidor es dar estos temas para que conozcan cada uno de ustedes la causa de la enfermedad, se reconozca la enfermedad y la gente se sana, gracias a Yahshua HaMashiach. Y damos cabod al Eterno, esplendor al Eterno, de que muchos hermanos que se van comunicando, por ejemplo, no voy a mencionar nombres, había una Jod que no se podía embarazar, ella estaba enferma de la tiroides, ella activó su fe, se hizo rotura de maldiciones y dentro de 8 días que yo platique sobre el cáncer y los tipos de cáncer diferentes, van a ver qué interesante es ese tema del cáncer. Pero hoy vamos a abocarnos al lupus eritematoso sistémico. Voy a hablar algunas cosas como médico y desde luego vamos a basarnos a la bendita Tanaj, a la bendita escritura del Abacados. La mayoría de los pacientes que tienen lupus son mujeres. Entonces, se va a presentar más en mujeres y en mujeres jóvenes. Es muy raro ver un lupus eritematoso sistémico en una mujer de 40 años hacia arriba. La mayoría de diagnósticos se hacen de 16 años, pero la gran mayoría entre los 20 y los 30 años. Esta enfermedad se va a caracterizar porque tiene exantemas, que son manchas rojas, piel roja, para que se entienda, estoy hablando así. Y estas manchas rojas se van a presentar en las partes expuestas al sol, es decir, a la luz solar, sobre todo en la cara. Entonces, en la cara, algo característico del lupus eritematoso sistémico es que aparecen unas alas de mariposa, así le llamamos nosotros. Entonces, son en esta forma, así, así y así, como si fuera un ala de mariposa. Eso va a ser en la cara, eso es característico y son manchas rojas, para que se entienda. Este tema no lo estoy dando para médicos, sino para los anjim, las ajayot a nivel general. Entonces, manchas rojas en las partes expuestas del sol. Muchas mujercitas, como no conocen Torah, tienen descubiertos sus brazos o bien parte del pecho y eso ocasiona mayores problemas. Ahora, en el 90% de las enfermas va a haber problemas articulares. Dije enfermas porque dije en un principio, vale la redundancia, que la mayoría son mujeres. El 90% de estas pacientes va a tener problemas articulares, síntomas articulares. Ahorita voy para allá.
hay una disminución importante de la hemoglobina. La hemoglobina, para que se entienda, es lo que nos va a decir si tiene o no una anemia, para que se entienda un poquito más fácil. Y también disminuyen los glóbulos blancos y las plaquetas. Nosotros le llamamos leucopenia o plaquetopenia. Quiere decir que están disminuida la hemoglobina, están disminuidos los glóbulos blancos, están disminuidas las plaquetas. Bueno, ustedes van a decir, ¿para qué me va a servir a mí eso, Roe? Bueno, pero es cultura general en cuanto a medicina. Ahora, en sí un trastorno inflamatorio es lo que presenta el paciente o la paciente con lupus eritematoso sistémico. Es un problema inflamatorio. Pongan mucha atención, amados Sahim, no menciono nombres jamás. Todos los que tienen enfermitos y enfermitas con lupus eritematoso sistémico, vamos a ver muchas cosas interesantes hoy. Entonces, repito, es en sí un trastorno inflamatorio que afecta múltiples sistemas de órganos. Es decir, que prácticamente afecta a todo el cuerpo, por así decirlo. La evolución clínica se caracteriza por remisiones, o sea, como que se quita un poco la enfermedad, por así decirlo, no totalmente, y recurre con más fuerza, pero esas recurrencias son espontáneas, son muy rápidas. Y entonces el paciente siempre dice, bueno, ¿qué comí hoy? ¿Por qué me aparecieron las manchas rojas? Y está tratando de descubrir el por qué o qué es lo que le ocasionó que volviera otra vez las manchas las alas de mariposa a la cara, por ejemplo, las manchas rojas, exantemas, o por qué le vinieron más los problemas articulares. Pero esto es muy importante que pongan atención, no va a dar nunca el paciente el por qué. Porque, un ejemplo, comió cacahuates, le va a echar la culpa a los cacahuates, va a decir, por los cacahuates me puse así. Si tomó ese día chocolate, va a decir, el chocolate fue lo que me causó esto, o si fue el café, o si fue el otro, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que no es así. Ahora, o sea, no hay una causa como tal en los libros de medicina. Un patrón, por así decirlo, algo que siempre se ve es que viene por descendencia, es decir, es un problema familiar. Y entonces es hereditario. Ahora, ese hereditario, bueno, lo vamos a poner entre signos de interrogación. Ya sabemos en sí que son maldiciones. En Deuteronomio 28 aparece este tipo de enfermedad, así como también el cáncer que vamos a ver dentro de 8 días. Ahora, una nota importante. Hay un lupus eritematoso inducido por medicamentos, pero esa es otra cosa. Entonces, en sí estoy hablando de lupus eritematoso sistémico, así a nivel general, no provocado específicamente por un medicamento. Algunos pacientes o algunas pacientes presentan fiebre. Nosotros en medicina le llamamos anorexia, que quiere decir disminución o hiporexia y disminución del apetito. Por lo tanto, como disminuyen el apetito van a bajar de peso. Y como baja de peso, la consecuencia va a tener un mal estado general. Las personas tienen un mal estado general. Entonces, la mayoría de las pacientes o pacientes, que son un poco los masculinos, que tienen lupus eritematoso sistémico son delgados, extremadamente delgados, la mayoría. Que no se les vaya a olvidar, amados Sahim, lo de las alas de mariposa, eso es un dato muy importante. Prácticamente todas las pacientes, más no todas, pero sí un gran porcentaje, 95%, tienen las alas de mariposa, que son exantemas en la cara. Puede haber lesiones en los dedos y sobre todo en la yema de los dedos, en la punta de los dedos, en la yema de los dedos como llamamos, y entonces puede haber hasta una escarapelada de la piel. Entonces la piel de acá se pela, por así decirlo. Estoy utilizando términos sencillos y entonces se vuelve más dolorosa la enfermedad porque se pierde la piel de la yema de los dedos, no en todos los casos. También hay pérdida de cabello. Ahora, con todo esto que estoy explicando, es una enfermedad triste porque una mujercita, si pierde su cabello, pierde mucho, es decir, que sentimentalmente caen en depresión.
Estas pacientes tienen lesiones en las mucosas, por ejemplo, la nariz o la boca se consideran mucosas, todo lo que es tejido endotelial. Y entonces pueden presentar úlceras, como le llamamos aquí en México, como fuegos, digamos, úlceras en la boca, y son muy dolorosas. Entonces ya con eso no puede comer. No es que tenga falta de apetito muchas de ellas, sino que si tienen úlceras en la boca, no van a comer, disminuyen de peso y van a tener un mal estado general, como lo explicaba yo anteriormente. Los síntomas articulares en sí va a ser dolores fuertes en las articulaciones, hay imposibilidad muchas veces hasta para caminar, va a haber una distrofia muscular, no atrofia. Atrofia es cuando realmente el músculo ya se echó a perder, por así decirlo, para que se entienda. Y la distrofia es una disminución muy fuerte del músculo. Pero es que una cosa lleva a otra. A ver, voy a explicar. La distrofia se da por caminar poco, pero el caminar poco se da por mucho dolor en las articulaciones. Como hay mucho dolor en las articulaciones camina poco. Y como camina poco, viene más distrofia. Así que el músculo se va adelgazando, pierden masa muscular, pero por falta de ejercicio. Ahora, vemos una radiografía, por ejemplo, de hombro o de cadera o de rodilla o de mano, etcétera, y no observamos nada fuera de lo común. Eso es muy diferente de la artritis reumatoide. Entonces, en el lupus eritematoso sistémico, en las radiografías, no se observa nada patológico, se observan realmente sin alteraciones. Ahora, lógico que no es una artritis deformante, porque la artritis deformante, así como su nombre lo indica, se deforma la articulación. Pero en este caso no, y no se ve tampoco nada en las radiografías. Hay una fotosensibilidad, eso de fotosensibilidades que son muy susceptibles, como lo explicaba yo en un inicio, hacia recibir los rayos solares. Más ahora con todo este problema de la capa de ozono y demás, pero independientemente de ello, hay mucha fotosensibilidad. Muchos de ellos tienen problemas en la vista, lo vamos a ver. La gran mayoría, pero no todas las enfermas, tienen problemas renales. Entonces, van a tener, por ejemplo, proteinuria, es decir, que están orinando mucha proteína y eso hace que también bajen de peso, disminuyen de peso, entonces realmente ya es una desnutrición, a veces hasta una caquexia, que es una desnutrición importante. Ahora, pongan atención, ustedes dirán, bueno, ¿pero a qué me sirve todo eso, Roe? Bueno, en sí es una enfermedad que necesita atención espiritual antes que física. Voy a ir desglosando más el tema. Puede haber inclusive una enfermedad neural, entonces puede afectar ya el cerebro para que se entienda y pueden presentar algunas pacientes, no todas, convulsiones, mal llamados ataques, son convulsiones tónico-clónicas, como si fuera una epilepsia, pues. Ahora, nosotros hacemos pruebas de laboratorio, se van a encontrar anticuerpos antinucleares. Y ahorita voy a explicar en la práctica de la medicina qué es eso. Va a haber anticuerpos antinucleares. Muchas pacientes presentan manifestaciones visuales, o más bien oculares, diría yo. Pueden presentar una conjuntivitis, que es en sí la conjuntiva, lo rojito, si tú te haces tu ojo así, ahí está la conjuntiva, lo rojito. Y entonces la conjuntiva está muy hiperémica, o sea, muy roja. La conjuntivitis no es infecciosa, porque hay conjuntivitis infecciosa y para eso mandamos gotas con antibióticos e inclusive antiinflamatorios, pero en este caso no es infecciosa. Puede haber pérdida de la visión monoocular, o sea, que pierda la visión en un ojo. Díganme si no es triste esta enfermedad. Lupus eritematoso sistémico, así se llama esta enfermedad. Puede de repente, dicen, no veo, y tenemos que analizar ese ojo dilatando la pupila para poder ver la retina. O muchas veces con un examen, con un oftalmoscopio, se da uno cuenta que hay daños internos. Entonces, puede haber visión monocular, o sea, nada más que vean con un ojo. Generalmente esto de la visión monocular es transitorio. Pues dejan de ver con un ojo, más o menos, a veces la mayoría, 3 horas, y después vuelven a ver. Ahora, díganme, amado Sahim,
que están aquí y allá conectados a través de internet, si esto es vida. No, esto no es vida. Es una enfermedad de las más tristes y no es cáncer. Ahora, el lupus eritematoso está avanzando mucho en el mundo. Pocas son las estadísticas serias, pero hay mucho porcentaje, hay muchísimas enfermas a nivel mundial. Si el problema está que muchos países, incluyendo el nuestro, México, acá, vamos, donde estamos ahora, no tienen unas estadísticas muy confiables, aunque sí hay algunos hospitales que reportan el lupus eritematoso. El problema es que es una enfermedad que afecta tantos órganos que entonces el médico dice, bueno, ¿cómo lo diagnostico? ¿Es una conjuntivitis? ¿Es una nefritis? ¿Un problema en el riñón? ¿O es esto? No, pero entonces ya si entra un médico que tenga más experiencia va a decir, no, es un lupus eritematoso sistémico. No está nada más enfocado a un solo órgano, sino a muchos. Ahora, muchas de las pacientes tienen visión borrosa. Aunque tengan su glucosa normal, o sea, su azúcar normal en sangre, tienen visión borrosa. A veces vemos con el oftalmoscopio es un aparato para revisar la visión, los ojos como tal. Entonces a veces vemos manchas algodonosas, como si fueran algodones en la retina. Y es que estos son cuerpos citoides, así se llaman. No es una conferencia médica, pero quiero mencionar todo esto para que vean qué triste es esta enfermedad, pero que primeramente Yahweh, si tú tienes esa enfermedad o tienes familiares con esa enfermedad, ahora vas a aprender cómo se sana, porque sí se sana esta enfermedad. Para la ciencia médica no hay explicación y los médicos te pueden haber dicho, no hay esperanza, así vas a vivir toda tu vida, valga la redundancia. No, no creas a los médicos eso, porque hemos visto milagros, bendito Yahshua Mashiach. Ahora, todo esto que platicaba yo de los cuerpos citoides y demás, es por degeneración de las fibras nerviosas de la retina, entonces va a haber una mala visión. Es una enfermedad de las más tristes que podemos explicar. Y todo esto que yo explicaba en los ojos es por una oclusión que ocurre en los vasos sanguíneos, así de la misma retina, arterias y venas. En muchas ocasiones las juntas, arterias solas o venas o arterias y venas. Para que ustedes vean lo grave de la enfermedad, muchas veces llega el paciente, hace poco vi a una paciente, llegó, no podía respirar bien. ¿Tiene usted tos? No tengo más que un poco de tos. ¿Desde cuándo tiene usted esa tos? Etcétera. Cualquiera pensaría, bueno, es una bronquitis, una gripa, si se le da una medicina y se va. Pero ya al auscultar, pongan mucha atención porque esto es muy, muy importante. Al auscultar, con el estetoscopio, rápido, el diagnóstico de un derrame pleural. El pulmón está así, tiene dos capas así, esa es la pleura, y entonces se acumula agua entre esas vainas, por así decirlo, para que se entienda así. Entonces derrama ahí agua, es derrame pleural. Puede ser infeccioso. Muy infeccioso, y entonces necesitamos hacer una punción, lo que nosotros llamamos un sello de agua, para poder sacar esa agua. Muchas veces no se necesita de eso. Acabo de ver una paciente, bendito es el abacados, que inclusive el Eterno tiene rajen con los goyim y lo sana, un derrame pleural. Muchas veces tiene una bronconeumonía, pero no es un derrame pleural cualquiera, una bronconeumonía, sino es provocada por el lupus eritematoso sistémico. Ahorita voy a explicar más de la enfermedad. No conforme con eso, esta enfermedad puede agravarse con una miocarditis. Mio quiere decir músculo, con un problema en el corazón. Entonces puede presentar una miocarditis, presentan elevación de la presión, o sea, presión alta, hipertensión arterial, pueden tener una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es cuando el corazón ya no está latiendo bien, lo voy a resumir así. Entonces empiezan con edema en las piernas, es una hinchazón por retención de líquidos. Va a empezar con unas arritmias cardíacas, lo normal es sístole, diástole, pum, 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 pum. Y una arritmia cardíaca sería pum, 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 pum. O sea, pierde su ritmo, sin ritmo. Esa es una arritmia cardíaca. El corazón también tiene dos capitas para que se entienda. Bueno, tiene muchas capas, pero lo voy a explicar así. Entonces puede presentar una endocarditis, o sea,
una infección o un derrame pericárdico, o una pericarditis. ¿Se dan cuenta? Ya llevamos cerebro, ya llevamos ojos, boca, piel, ahora pulmones, ahora corazón. Es una enfermedad de las más complicadas, de las más serias, y las de que muchas veces el médico cuando hace, bueno, sí, es un lupus eritematoso, cortisona, corticoides, y se acabó. Pero eso vamos a ver que va a complicar el problema, porque si de por sí lleva una hinchazón, con los corticoides se va a aumentar más esa hinchazón. El edema, para que se entienda, la hinchazón para los hermanos que no son médicos. Hay una válvula en el corazón que se llama válvula mitral, para que veas hasta dónde se ha metido la religión tradicional. Bueno, pero vamos, no voy a hablar tanto de eso. Entonces, si hay una insuficiencia en esa válvula del corazón, va a provocar émbolos, o sea que la sangre se coagule y va a lanzar coágulos pequeñitos hacia, por ejemplo, en este caso, hacia el cerebro, o puede lanzarlos hacia otra parte. O sea, donde vaya el coágulo, vamos a suponer que el coágulo sale, y entonces si es de un tamaño pequeño, puede todavía, digamos, librar arterias grandes, pero se va a encontrar con una arteria más delgada, y ahí es donde va a tapar. Y donde tape va a causar una necrosis, una muerte de ese tejido, porque ya no va a poder llegar sangre, está tapada. Es como una autopista, digamos, y es en sí un embudo. Lo que son las arterias van de gruesas, desde el callado de la aorta hasta las arteriolas y a los capilares, lógico. Entonces, en un momento dado, los émbolos, por esta insuficiencia mitral, van a taponear en algún lugar del cuerpo. Ahora vámonos hacia los intestinos. Puede provocar un ilio. A nosotros como médicos decimos ilio paralítico, pero a veces es como un pleonasmo. El ilio quiere decir que el intestino se paraliza. Y entonces no tiene movimiento el intestino. Perdón por lo que voy a decir, pero no falto el respeto. No hay canalización de gases y por lo tanto va a haber más problemas en la evacuación, y entonces muchas veces eso puede acabar hasta en una cirugía. Entonces, ilio paralítico nosotros decimos, pero en sí el ilio es una parálisis del intestino. Puede reventar el intestino, puede venir una peritonitis. No hay una enfermedad, por así decirlo, que ataque tantos órganos como el lupus eritematoso sistémico. Entonces, una peritonitis, entonces hay que operar al enfermo de emergencia por una ruptura intestinal o una perforación intestinal, etcétera. Los pacientes llegan, la gente dice, está inflamado su vientre, doctor, pero realmente es que ya se formó una perforación en en el intestino delgado, y entonces eso hay que abrir y coser, pues suturar, ¿verdad? El intestino. Es una enfermedad muy complicada. Ahora, puede haber psicosis. Entonces ya estamos hablando aquí que entra algo más psiquiátrico, por así decirlo. Puede haber una psicosis y ustedes encuentran, por ejemplo, la esquizofrenia, y entonces ya vamos dando por dónde viene la enfermedad o por qué es causada. Puede haber una neuropatía, y neuropatía periférica, es decir, que se inflaman, para que se entienda, lo voy a explicar así, todos los nervios o gran parte de los nervios del cuerpo. Entonces hay una hipersensibilidad del paciente, le duele todo, le arde todo. Si se toca el muslo, le arde, se toca la pierna, el pie, el dedo gordito, etcétera. El primer ortejo, así se llama en medicina. Si se toca las orejas, le arden. Es una enfermedad muy penosa. Lupus eritematoso sistémico. Puede haber una enfermedad vascular cerebral. Puede tener como complicación de todo lo que expliqué en el corazón. Puede haber una embolia o un derrame cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces, lógico, la muerte. Yahshua, reprendemos eso en Peshenado Yahshua Mashiach. Ahora, la psicosis, cuando es en el lupus eritematoso sistémico, es una psicosis muy fuerte. Explico. La psicosis es una despersonalización. Si que la persona no sabe quién es, eso es esquizofrenia. Pero hay varios tipos de psicosis.
Pero en sí es una despersonalización. La persona no sabe quién es. Entre comillas, demencia o locura, o entre paréntesis. Y otra cosa es la neurosis. Es muy diferente de la psicosis. La neurosis se refiere, por ejemplo, el paciente está neurótico cuando no sabe qué resolver. Yo he dicho en otros temas que la neurosis es el resultado de conflictos no resueltos. Entonces una persona dice, voy a hacer esto, pero no, pero sí, pero no. En ese momento está neurótico, aunque la persona diga, no, pero no estoy neurótico. Neurosis es el resultado de conflictos no resueltos y la psicosis ya es grave. Eso sí, es una despersonalización. Ahora, muchas pacientes, yo diría todas, porque no he encontrado una paciente que no tenga depresión. Entonces tú puedes revisar el audio de depresión, está en la página también Gozo y Paz, así como el tema de la esquizofrenia. Entonces presentan un grado de depresión, tú lo vas a estudiar otra vez y desgraciadamente muchos han llegado hasta el suicidio. Reprendemos eso, Beshen Ado Yahshua Mashiach. Ya hablé que tienen problemas a veces renales y entonces puede haber una glomerulonefritis. No es una conferencia médica como tal, pero para que vean cuántos órganos son dañados. Los glomérulos están en el riñón, entonces va a haber orina con sangre, que se llama hematuria. Y entonces, debido a esto, de esta glomerulonefritis, va a acabar en una insuficiencia renal. Ya hablé sobre la insuficiencia cardíaca, ya hablé sobre un derrame pleural, o sea, un derrame en el pulmón, para que se entienda. Ahora estamos hablando de una insuficiencia renal. Ya no le funcionan los riñones. Y entonces va a necesitar diálisis peritoneal o una hemodiálisis. A veces se hace por medio de acá en el cuello una fístula para meter los catéteres. Entonces, ¿se dan cuenta, amados Sajín, cuántas cosas, cuántos órganos son atacados por esta enfermedad? Lupus eritematoso sistémico. Ahora, ¿qué encontramos en el laboratorio? Ya dije, si se sacan unas radiografías no aparece nada. ¿A qué te suena eso, verdad? Que la causa es espiritual, no es física. Es una herencia, sí es hereditaria, pero es por maldición. Recuerden lo que dice Shemot 20, Éxodo 20, que las maldiciones llegan hasta la 4ª generación y como la gente no se arrepiente, sigue. Ahora, en el laboratorio, cuando nosotros analizamos la sangre, voy a hablar poco sobre esto porque es muy complicado para quien no es médico entender esto. Entonces, esta enfermedad tiene una característica. Hay mucha producción de muchos anticuerpos diferentes. Miren, Ajín, para que se entienda un poquito así ligerito, un anticuerpo. Entonces, a ti te dio, no sé, vamos a suponer, sarampión de niño. Entonces, tu cuerpo creó anticuerpos, o sea, defensas. Bueno, pero ahí fue para el sarampión. O sea, hubo un agente invasor del cuerpo, en este caso el virus, ¿sí? En el caso del lupus eritematoso sistémico no hay invasor, es su propio cuerpo el que es atacado. Ese es el lupus eritematoso sistémico. Tú puedes, por ejemplo, tener una tifoidea, y tienes mucho dolor de cabeza por las tardes, la fiebre empieza a subir después de las 4 o 5 de la tarde, y al otro día amaneces bien, y después otra vez está el dolor de cabeza, una tifoidea. Vas con tu médico y te demanda unas reacciones febriles y sale el tífico O, tífico H positivo. 1 por 360, por ejemplo. Es una tifoidea muy fuerte. Tiene usted que tomarse este antibiótico por tantos días, después usted regresa, vamos a revisarlo otra vez y más antibiótico. ¿Qué se checó en el laboratorio? Anticuerpos, es decir, contra la salmonela tifosa. Pero en el caso del lupus eritematoso sistémico no hubo un invasor como el sarampión o como la tifoidea. No hubo algo así. Pueden tener infecciones, pero eso es como parte secundaria. Pero un lupus eritematoso sistémico, como tal en sí, en un inicio no va a tener infección. Entonces, ¿sí quedó claro lo de los anticuerpos? No hay un agente invasivo. No hay un agente invasivo. Ahora, en pocas palabras, a ver, ¿qué es el lupus eritematoso sistémico? El cuerpo se ataca a sí mismo. Eso sí, anótenlo, por favor. Ya lo demás, los que son médicos ya se lo saben. Bendito es el Abacados. Pero en pocas palabras, el cuerpo se ataca a sí mismo. ¿Cómo que el cuerpo se ataca a sí mismo?
¿Cómo es posible si somos creados a la imagen de Elohim? ¿Por qué padecer esta enfermedad? ¿O por qué seguir padeciendo esta enfermedad? Porque aquí, gracias al Eterno, ahorita no hay hermanos y esperamos que nunca haya enfermos con lupus eritematoso sistémico. Pero hay muchos hermanos de la Quejilá Mundial que me van hablando y me dicen, Roe, mi esposo o mi esposa o mi hija tiene lupus eritematoso sistémico. Entonces, para ustedes es este tema. El cuerpo se va a atacar a sí mismo. Ahora, no se ataca a sí mismo nada más en el ojo, sino en diferentes órganos, como ya lo he mencionado. ¿Cuál es el tratamiento médico? Analgésicos. ¿Para qué? Para que no duelan las articulaciones. Corticoides. O sea, son antiinflamatorios fuertes o se dan antiinflamatorios que no sean corticoides. Generalmente se refiere al paciente, al fisioterapeuta, para que le dé sus terapias, masajes y demás. Ahora se utilizan muchas cosas, rayos láser, ultrasonido, los TENS, etcétera. Los que han tenido alguna lesión saben de alguna lesión física, saben de qué estoy hablando. Algo que les mando de primera instancia a las pacientes son bloqueadores solares, porque van a tener mucha fotosensibilidad. O sea, yo expliqué mucha fotosensibilidad, entonces la piel se pone muy roja. Los bloqueadores solares son algo de lo primero que debemos dar los médicos. Hay pacientes que llegan con toda la úlcera, toda la boca allagada. Entonces, de primera instancia, un paciente bajo de peso con úlceras múltiples en la boca, podríamos pensar en un SIDA. Pero no es una enfermedad de deficiencia adquirida. No, ahí es un virus, pero no hay ganglios. Generalmente no hay ganglios en el lupus eritematoso sistémico, más sí en el SIDA. Entonces tenemos que tratar rápido esas úlceras bucales, porque si no el enfermo o la enferma no puede comer, va a bajar más de peso, se va a complicar más. A veces llegamos a utilizar medicamentos antipalúdicos, lo que utilizamos para el paludismo. Cloroquina, además, hay muchas cosas que se pueden hablar, pero ¿eso funciona? Ahora, la realidad es que no. Funciona algo, quita algo, se va a disminuir algo el dolor, va a poder empezar a caminar. Algunos enfermos hacen ejercicios con unas pelotitas de hula espuma, etcétera, caminadora, bicicleta. Pero es una enfermedad muy penosa, pero ¿qué pasa si entonces presenta una pericarditis o una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal? El enfermo se va a complicar y se complica bastante rápido. Ahora, la enfermedad en sí entonces es que el cuerpo se ataca a sí mismo y es una enfermedad generalizada. Entonces nosotros, vamos a tratar cada órgano o cada sistema afectado. No siempre se afecta todo el cuerpo, todos los órganos que yo expliqué de una sola vez, no. A veces se afecta primero el ojo o generalmente nada más sigue con ese problema y el problema reumático, el dolor reumático, por así decirlo, o tiene problemas en el corazón, pero no tiene problemas en el ojo. Pero hay casos muy tristes donde todo el cuerpo es atacado al mismo tiempo. Ahora, el pronóstico, siempre nosotros como médicos, ¿qué pronóstico damos? ¿Qué es lo que se espera? Eso es pronóstico. Con los medicamentos que nosotros damos como médicos y los medicamentos que han ido saliendo últimamente, se va haciendo más llevadera, por así decirlo, la enfermedad, pero no se cura. Y a nosotros nos interesa que el paciente se cure, al menos a los mesiánicos nos interesa eso. Los goyim, como lo voy a explicar en el cáncer, pues muchas veces van a buscar adivinos, brujos, hechiceros. Y hay muchísimos pacientes de lupus eritematoso y sobre todo pacientes, mujercitas, que tienen lupus eritematoso sistémico, que ya llegan al consultorio muy complicadas porque ya fueron a ver hechiceros, brujos, pensando que le hicieron una brujería, una hechicería, etcétera, 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 etcétera. Y entonces ya llegan más complicados. Llegan más hinchados, para que se entienda, porque ya se les dieron corticoides inyectados, tomados, hasta inhalados,
por los problemas pulmonares y demás. Entonces va siendo llevadera la enfermedad, pero no hay una curación. Ahora, de que se detecta un lupus eritematoso sistémico, ¿cuál es la sobrevida que se le espera? 10 años, más, menos. Eso es por la práctica. Pero para los mesiánicos no debe de ser eso. Bendito es Yahshua Mashiach. La supervivencia, 10 años. No. Es que si nosotros, vamos, lo que vemos es que, a ver, señora, ¿qué le pasa? No, pues yo ya fui a ver al médico y me dijo que nada más tengo 10 años de vida. ¿Pero Él es Dios? Vamos, así les pregunto, ¿verdad? Sin ofender al médico. No, le digo, usted tiene que hacer esto. En el caso de los hermanos mesiánicos y hermanas mesiánicas que me van hablando por teléfono, se les van diciendo algunas cosas rápidas y ahora con este tema entonces van a quedar aclaradas más cosas, amados aquí. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir. Todo lo que es itis, cuando termina itis, quiere decir inflamación. Amigdalitis, faringitis, traqueitis, bronquitis, apendicitis, hepatitis. Entonces, según el órgano, inflamado. Inflamación quiere decir calor, dolor, rubor, tumor. Repito, calor, porque toca a uno la zona, está caliente. Hay dolor, duele. Hay rubor, está rojo. Y hay tumor, está inflamado. O sea, tiene un aumento de tamaño. Eso es lo que llamamos nosotros inflamación. Tiene que haber 4 características para decir, este órgano está inflamado. Calor, dolor, rubor, tumor. Entonces está caliente, hay dolor, está rojo y tiene que haber un aumento de tamaño. Entonces yo expliqué que puede haber una pericarditis. Hay una capa en el corazón que se llama pericardio. Esta capa está inflamada, para que se entienda, es la capa externa. Yo ministré en el tema de Pesaj, hago un paréntesis, que nuestro gran Adón Yahshua Mashiach, cuando el soldado romano le da el lanzazo, entonces rompió el pericardio y por eso salió sangre y agua. Entonces eso tú lo encuentras en el audio de Pesaj, es importante. Entonces si decimos pericarditis, glomerulonefritis, inflamación de los glomérulos en el riñón, eso es porque están inflamados y como están inflamados no van a funcionar bien, ni el corazón va a funcionar bien porque va a estar inflamado y entonces va a empezar a latir mal, cae en una arritmia cardíaca. Ya expliqué los émbolos, los coágulos, que son más que disparos de sangre coagulada con peligro de una trombosis cerebral, etcétera, etcétera. Porque una cosa es el derrame cerebral. El derrame cerebral es cuando se revienta una arteria por una subida de presión alta. La embolia o bien una trombosis cerebral es porque llega un émbolo, un trombo. Eso es muy diferente. Entonces el derrame cerebral se revienta la arteria. En el caso de la trombosis o embolia es porque llega un émbolo. Eso está claro. Ahora, cuando llega un paciente con pericarditis, una inflamación del pericardio, vamos, para que se entienda, para los que no son médicos del corazón, o una glomerulonefritis, lógico que lo primero que empleamos como médicos son corticoides, cortisona, puede ser dexametasona, prednisona, etcétera, según las dosis y demás. Pero lógico que al dar la cortisona va a haber más reacciones secundarias. Y si de por sí en una glomerulonefritis, que ya el paciente está teniendo problemas de una preinsuficiencia renal, le vamos a provocar más hinchazón, más edema, más retención de líquidos. Lógico, estos pacientes son muchas medidas, no coma sal, no vaya a tomar usted refrescos, cosas saladas, evite usted el pescado, etcétera, la carne salada, etcétera, etcétera, o alimentos envasados, atún, todo eso no lo puede usted comer. Pero en sí, una de las características de las reacciones secundarias de la cortisona es la cara. Nosotros le llamamos así, no es motivo de risa, de luna llena, es decir, la persona va a tener su cara totalmente redonda por la hinchazón. Quitamos los corticoides y baja la hinchazón. Se da otra vez, remite y se vuelve otra vez agresivamente el lupus eritematoso sistémico en otra parte del cuerpo o en varias partes. Y entonces se da otra vez la cortisona y otra vez la cara de luna llena o síndrome de Cushing. Entonces el problema es que el médico se encuentra entre la espada y la pared. Dice, si no le doy la cortisona, se agrava más. Si le doy la cortisona, va a tener estas reacciones secundarias.
La mayoría de los pacientes no empieza con un edema, una hinchazón de piernas, sino con un edema, una hinchazón de los tobillos. Lo primero es lo que nos dicen: doctor, tengo hinchado los tobillos. Y todo esto es por una retención de líquidos. Entonces se vuelve una enfermedad muy penosa. ¿Qué pasa entonces si vamos a suponer porque la mayoría de las pacientes ya llegan con corticoides, sobre todo las que son tratadas en la seguridad social en todo el mundo? Estoy hablando de los países de donde nos van hablando, me van hablando, entonces ya tiene una retención de líquidos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Dar diuréticos para que se elimine ese líquido. Pero los diuréticos, todos, sean antiacídicos o nosotros le llamamos diuréticos de asa, de Henle, como la furosemida, entonces esos diuréticos van a hacer que pierda el paciente potasio. Y entonces tenemos que dar potasio también, porque si falta el potasio, entonces el corazón se empieza a afectar en su latido. Total que nosotros vamos dando un medicamento. Si se da un medicamento, el médico da un medicamento, se agrava, tiene que dar otros medicamentos para las reacciones secundarias de esos medicamentos. Y entonces se vuelve un verdadero problema. Ahora, muchos, pero más bien las pacientes, porque dije que el 90% son mujercitas, van a tener un problema de infecciones. Y van a tener un problema de infecciones oportunistas, que le llamamos. ¿Qué es eso de infecciones oportunistas? Los hongos son oportunistas, como el Candida albicans. El Candida albicans es lo que provoca el algodoncillo en los niños o las infecciones geniturinarias en la mujer. Entonces, generalmente los hongos o los virus van a estar presentes en una paciente o en los pacientes. El 10% son varones que tengan lupus eritematoso sistémico. Entonces, cuando vemos que un paciente tiene una enfermedad así, con un virus o un hongo o una bacteria X o Z, tenemos que dar el medicamento indicado para ese virus, ese hongo o esa bacteria. Y entonces ya es otro medicamento más, aparte de los analgésicos y antiinflamatorios que tiene ya. De hecho, en sí, la cortisona disminuye las defensas del cuerpo. Entonces se vuelve un problema, porque si le da la cortisona, disminuyen las defensas del cuerpo. Entonces los oportunistas ahí están, las infecciones oportunistas. Entonces va a llegar el paciente, aparte de todo lo que expliqué, amado Sahim, amado Sagayot, va a llegar con un problema de infecciones. Porque la cortisona baja las defensas. La cortisona aumenta el azúcar en la sangre, la glucosa. Entonces va a presentar hiperglucemia o hiperglicemia, va a tener una glucosuria. Glucosuria es cuando está presente la glucosa, el azúcar en la orina, y entonces va a haber infecciones urinarias. Total que es un problema grave esta enfermedad de lupus eritematoso sistémico. Bueno, las infecciones se van a ir complicando porque si el médico sigue dando cortisona, entonces viene una resistencia bacteriana o una resistencia de los hongos. Pero voy a hablar de una resistencia bacteriana, entonces el médico tiene que dar antibióticos más fuertes. Entonces las reacciones secundarias van a ser más fuertes. Es decir, que los antibióticos, ya hay de quinolonas, etcétera, primera, cuarta, tercera, cuarta, hasta quinta generación. Y hay otro tipo de antibióticos y demás, pero el problema es que se vuelve un círculo vicioso. Y entonces llega un momento que el paciente se va agravando, el médico se rasca la cabeza, ya no sabe qué hacer. Muchos de estos pacientes, hablando de las mujeres, porque es el 90%, aumentan el colesterol. Tienen hipercolesterolemia. Ya dije, la glucosa, sean o no sean diabéticas, por la cortisona. Y luego dijimos, o les mencioné sobre la hipertensión, aumento de la presión arterial. No es que haya una obesidad, sino hay una hinchazón, hay una retención. Esto es un dato, cuando está hinchada una pierna nada más, el problema es venoso, generalmente. Esto es para que se aprenda un poquito. Cuando están hinchadas las dos piernas, una retención de líquidos, ya quiere decir que algo está pasando ahí. Pero hay muchos pacientes que dicen, me dijo el doctor que estoy enferma del riñón. Una pierna hinchada, no, es una vena la que está en problemas ahí.
un problema linfático puede ser, etcétera. Las dos piernas, ya problema de retención de líquidos. Edema palpebral, o sea, mucha hinchazón acá, eso ya es o en los párpados, pues como tal, eso es una insuficiencia renal. Los enfermos con insuficiencia renal o síndrome nefrótico presentan ese edema palpebral, o sea, edema de párpados. Ahora, muchas de las mujeres que llegan para ser tratadas, en el caso de un servidor, muchas son fumadoras. Y entonces empieza la lucha porque hay que dejar de fumar rápido. Porque si no deja de fumar rápido, se va a complicar. Si de por sí va a presentar un problema de un derrame pleural, una bronconeumonía, con el cigarro se va a complicar todo eso. Entonces, señora, deje usted de fumar. Ayúdeme a dejar de fumar. Entonces empieza más angustia. Porque la nicotina sí y otras cosas, después vamos a hablar sobre el tabaquismo, que crean una adicción tremenda, tremenda. El síndrome de abstinencia por dejar de fumar, mucha sudoración, temblor fino de manos, a veces presentan problemas de diarreas y demás. No estoy faltando al respeto por explicar todo esto, que va a ser de bendición para muchos. Primeramente, Elohim. Entonces, se les ponen parches de nicotina para que vayan bajando al cigarro, o utilizamos otro tipo de tabletas, no voy a decir el nombre comercial, ni de uno ni de otro, para que dejen de fumar. Entonces, esos receptores de nicotina y demás, algún día hablaremos del tabaquismo, van siendo compensados ahí y ya dejan de fumar más rápido. Ahora, la afectación se da más a nivel articular en la cadera, la articulación coxofemoral, las caderas y las rodillas. Es donde más afección hay. Bueno, con todo esto es una enfermedad bastante penosa. Y si tú no habías oído hablar de lupus eritematoso sistémico, ahora te enteraste. Aquí en Tehuacán he visto varias enfermas con lupus eritematoso sistémico. Entonces, tenemos que tener rajen, compasión por toda esa gente que muchas veces si va al médico le va a ofrecer, y hay excelentes médicos, no estoy hablando mal de los médicos, no, hay excelentes médicos, pero ellos no saben lo espiritual. Recuerden lo que yo mencioné hace 8 días. El médico no está acostumbrado a pensar las reacciones o las consecuencias que tiene el pecado y por cuál viene la enfermedad. El médico no sabe nada de eso. El médico sabe de ciencia, sabe de qué medicamento, cómo diagnosticar, qué pronóstico le va a dar a la enferma en este caso y qué tratamiento va. Pero hasta ahí llega el papel del médico. Ahora, a todo esto que yo expliqué, ¿a qué viene esta enfermedad? ¿Por qué es provocada esta enfermedad? Si ya dije que entonces el cuerpo se ataca a sí mismo. Bueno, científicamente no se sabe. Ahora tomamos cursos por discos que nos regalan o que compramos. Normalmente los laboratorios médicos regalan mucho disco y entonces ponemos el disco y aprendemos. A mí, sin embargo, me sigue gustando tener muchos libros. Bueno, la mayoría de los libros dicen lupus eritematoso sistémico, eso. Causa se desconoce. Y abre uno otro libro más grueso y de muchos científicos ahí muy importantes en el mundo. Esto. Causa se desconoce. No vas a encontrar algo, o búscalo en internet. No vas a encontrar la causa del lupus eritematoso sistémico porque la causa es espiritual. Tiene una raíz netamente espiritual. Actualmente, y lo vamos a ver dentro de 8 días cuando hablemos del cáncer, por favor vayan avisando a los amados aquí, es un tema muy importante eso, del cáncer y los diferentes tipos de cáncer. Entonces buscan cosas genéticas, esto y el otro, y aquí y allá. Por ejemplo, hace muchos años a mí me tocó, yo lo hice de una manera buena en el cuanto, por ejemplo, hago un paréntesis, el herpes es provocado por un virus. El herpes labial, me llegaban muchos pacientes, estaba yo todavía en Puebla, la capital del estado, estoy hablando de 40 años más o menos, entonces me llegaban muchos pacientes con herpes viral. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo crearle una vacuna para que el cuerpo responda y se vaya sanando este enfermo? Recuerden, yo no guardaba Torah. Entonces yo sacaba sangre
de la vena y se las inyectaba yo en la sentadera y los enfermos remitían muy bien. Ahora, en el caso del cáncer, cuando hablemos dentro de 8 días, o en este caso del lupus eritematoso sistémico, ¿da resultado eso? No, no da resultado porque recuerden, el herpes, bueno, para los que no lo saben, es provocado por un virus, hay un agente agresor. Y entonces los casos de herpes así remiten muy bien, sea de cualquier tipo de herpes, oftálmico. Mucha atención, los amados aquí que son médicos, a lo mejor saben mucho más que yo, pero herpes oftálmico, herpes genital o herpes labial son unas úlceras dolorosísimas. Y hay productos, hay pomadas y demás, pero no hay, bueno, ya di el tip. Entonces yo sacaba sangre y la inyectaba intramuscular, ahí no se comete ninguna transgresión a la Torá, inclusive ya guardando Torá, y el paciente remite muy bien. Eso es, bueno, ya cada médico va a decidir si lo hace o no. Ahora, decía yo entonces, científicamente no vamos a encontrar la causa del lupus eritematoso sistémico. Entonces he explicado que miles y miles de enfermedades, tengo tomos de medicina de este tamaño en el grueso y en lo alto así, y hay cantidad de enfermedades y causa se desconoce, tratamiento pero ¿cómo? Si el tratamiento es pues si la causa se desconoce, ¿cómo va a dar un tratamiento? Bueno, es un tratamiento paliativo, nosotros le llamamos paliativo, es decir, para sobrellevar la enfermedad. Entonces, analgésicos, antiinflamatorios, cuidar la salud del paciente, o la paciente en este caso, que deje de fumar, etcétera, etcétera, controlar su presión arterial y demás, tratar el edema, la hinchazón y demás. Pero, ¿y? ¿Va a seguir así toda la vida? ¿O inclusive hasta la muerte? ¿Qué es lo que pasa en el lupus eritematoso sistémico? En pocas palabras decía yo que el cuerpo ataca al cuerpo. Los glóbulos blancos, que son los encargados de atacar a las bacterias, a los agentes agresores, a los virus, etcétera, los macrófagos que inclusive se comen a las bacterias, y eso vamos a explicarlo después, y primeramente el Eterno después son unos videos acá. La creación del Eterno es, bendito es Yahweh, porque es el ejército del cuerpo. Hay un tema que grabé, está en la página gozoypaz.mx, sobre el VIH, el SIDA. Escúchenlo. Los linfocitos T4 cooperadores, decía yo, que es como atacar, en este caso el virus, lo que va a hacer, las toxinas del virus, en pocas palabras, atacar a los generales de división de las defensas del cuerpo. Lo presento ahí en el VIH, en el tema del SIDA. Entonces es importante que lo escuchen, amados. Vamos a aprender más todos, porque también el SIDA va en repunte. La tuberculosis va para arriba. Eso está profetizado. Deuteronomio 28 dice, si tú no cumples estos mandamientos, te mandaré tisis. La tisis es tuberculosis. Eso está en Deuteronomio 28. En la época de los 60 iba así la tuberculosis. No había los medicamentos de ahora. Se les tenía que poner una cánula, se les inflaba el vientre, el abdomen, para que se entienda, para que hiciera presión a los pulmones y no sangraran. Imagínense cuántas cosas. Eso me tocó verlo. Aunque ya a la última década, ya de los 70, ya casi se quitó ese tipo de tratamiento, neumoperitoneo. Exactamente, doctor. Así es, porque hay muchos médicos viejitos conectados hoy. Entonces, neumoperitoneo. Bueno, pero ahora la tuberculosis, bueno, en la época de los 80 yo vi mucha tuberculosis en la columna, mal de Pot se llama, y después ya iba disminuyendo. Pero ahora, en estos tiempos, está así, no así, está así, la tuberculosis. Cantidad de gente escupiendo sangre, porque es un esputo hemoptoico, así se llama, una hemoptisis real, ya como tal. Se está cumpliendo la bendita palabra, bendito es Yahshua Mashiach. Enfermedades no conocidas, por así decirlo, de eso vamos a platicar después. Entonces, los glóbulos blancos defienden al cuerpo, los glóbulos rojos llevan el oxígeno, las plaquetas para la coagulación. Entonces, los glóbulos blancos, el lupus eritematoso sistémico, atacan el tejido conjuntivo de los órganos. Eso es muy importante, es una enfermedad de la colágena, como llamamos, ataca el tejido conjuntivo. Bueno,
¿Cuál es la causa del lupus eritematoso? Yo di una adelantada. Lo primero que vemos es, antes de que se presente el lupus, lógico, en una historia espiritual, así como yo hago la historia clínica, entonces vamos a ver que hubo un autorrechazo. Ya lo expliqué. Entonces la persona se autorrechaza, la persona se autoodia, tiene una autoamargura, o sea, tiene amargura, que sí, él es amargo, pero aparte va a tener una autoamargura. ¿Cómo es eso? Entonces decía yo, esta persona se autorrechaza, tiene autoodio, tiene amargura por sí misma, y entonces el cuerpo ataca al cuerpo. Porque la persona se está atacando a sí misma en el alma, se autoodia, se autorrechaza. Y entonces el cuerpo es una calca y va a decir, yo hago lo mismo. Esa es la explicación del lupus eritematoso sistémico. Si lo quieren creer, amados Sajín, colegas, amén. Y si no, primeramente el Eterno se va a comprender mejor. Yo estoy seguro que están de acuerdo conmigo. Entonces, la persona se ataca a sí misma en lo espiritual, la persona se ataca a sí misma en el cuerpo. No hay otra explicación. Del 100% de las enfermas con lupus eritematoso sistémico, y 2 o 3 hombres que he visto, pero la mayoría son mujeres, todas han tenido autorrechazo, todas han tenido un autoodio tremendo, pero lo que se llama odiarse, ya lo dije hace 8 días, se lastiman con corta uñas y demás. A veces no se necesita llegar a eso, pero la persona todo el tiempo está hablando de que se autorrechaza, que se autoodia, se autorrechaza. Entonces, el cuerpo, para empezar, es el único que tenemos. Y si nosotros nos autorrechazamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, las enfermedades que se llaman autoinmunes, eso sí me gustaría que lo anotaran, las enfermedades autoinmunes son por ello. O sea, los glóbulos blancos no reconocen a los verdaderos enemigos. Es como si los glóbulos blancos estuvieran ciegos y dijeran, no vemos a un enemigo, pero vamos a atacar a este. Y ataca al mismo riñón. Es decir que los glóbulos blancos, decía yo, no reconocen a los verdaderos enemigos y entonces van a atacar tejidos sanos. Ese es el lupus eritematoso sistémico. Van a atacar tejidos sanos, van a atacar la retina con la que vemos. Eso solamente demonios lo pueden hacer. Yahshua HaMashiach les reprenda. La persona continuamente va a estar atacándose, o sea, autoatacándose espiritualmente para que se entienda mejor, y entonces el problema se agrava. Ellas dicen así, soy una inútil, no sé hacer nada, no puedo hacer nada. Viene una neurosis, viene depresión, pueden caer en una psicosis, se aumenta el problema por su propio autorrechazo, se va complicando, empieza un derrame pleural, una bronconeumonía, una glomerulonefritis, o una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal. Entonces, esa es una enfermedad autoinmune. Ahora, la sensación que yo percibo en las pacientes es falta de amor. Entonces las pacientes dicen, me hace falta amor. No fui amada por mi madre o por mi padre, me golpeaba mi abuela, o fui rechazada antes de nacer, dicen las mujeres. La sensación de falta de amor es muy importante porque entonces es la sensación de no ser amado, y a todos en el mundo nos gusta que nos amen. Pongamos que no todo el mundo, lógico, pero si una persona, cuando menos tu propia esposa, tu propio esposo, o tu papá, tu mamá, no sé. Entonces, estas personas no se aceptan a sí mismas, no se aceptan. Entonces, como no se aceptan, se van a rechazar más. Y sigue el problema, se sigue. Entonces, no se aceptan, se autorrechazan. Me faltó amor. Esa sensación de no ser amado es una trampa de Hasatán. Te ama Yahshua HaMashiach. Si quieres ser sanado ahora. Si quieres ser sanada ahora, no es una psicoterapia o una clase de psicología barata ni de terapia de locos acá. No. Se trata de que te sanes de ese lupus eritematoso sistémico.
que te dejes de atacar espiritualmente, todos tus glóbulos blancos y todo el sistema inmune te va a dejar de atacar tu propio cuerpo. Tú te vas a dejar de atacar a ti misma o a ti mismo en caso de que seas un varón. Hay mucho autoculpa. Entonces, de toda la persona se autoculpa. Yo tengo la culpa, yo tengo la culpa, yo tengo la culpa. Esa autoculpa, esa falta de amor y esa sensación de no ser amado o amada, la autoculpa, entonces va a desencadenar más todavía la enfermedad. Y no lo que va a desencadenar es que el lupus eritematoso sistémico se va a hacer entonces no multifactorial, porque no hay factor en sí más que lo espiritual, sino que va a atacar más órganos. Entonces ya no nada más atacó el ojo, ahora atacó el corazón, atacó los riñones, etcétera, 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 etcétera. Ahora, ¿sí quedó claro lo de falta de amor? Entonces, tú dirás, bueno, yo no tengo eso, gracias al Eterno. Si no lo tienes, entonces vas a ministrar a las almas. Y estos temas, bendito es Yahshua Mashiach, claro que son de bendición, no porque yo lo dé, sino que es así, nos preocupan las almas. Una persona con lupus eritematoso sistémico no lleva una vida normal, ni los familiares. El esposo ama a su esposa, pero tiene que estar con mucho cuidado, etcétera. No puedes caminar hoy, quédate acostada, o si es varón, etcétera. Decía yo que son más las mujeres. Es un problema muy grave, amados. Vamos por favor a abrirnos a Tanaj en Yohanan, en Juan, capítulo 9. Vamos para allá, Juan 9. Y entonces muchos me han dicho, ¿es por pecado? Es por pecado. Vamos a entender un concepto espiritual muy importante hoy. ¿Es por pecado? Si todas las enfermedades entonces son por maldición. ¿Puede ser que una persona no tenga un antecedente de lupus eritematoso sistémico? O sea, un antecedente familiar, pues, pero sea para que se exalte el nombre de Yahweh. Yohanan, Juan 9, 1 al 3. ¿Lo tienen? Al pasar Yahshua HaMashiach vio a un hombre ciego de nacimiento. Imagínense, ciego de nacimiento, no perdió la vista por un accidente. Entonces el ciego de nacimiento no tiene ninguna oportunidad de ver. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Yahshua, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Respondió Yahshua, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Ahora, pongan atención, véanme tantito, cierren su Tanaj. Muchos enfermos, a ver, de todas las enfermedades, valga la redundancia que he explicado yo acá, incluyendo el Alzheimer, que platicé hace 8 días, dicen, bueno, yo creo que tengo esta enfermedad, dicen algunos, no hablando del Alzheimer, pero yo creo que tengo el lupus eritematoso sistémico para cabo del Eterno, para gloria de Dios, para que se entienda. No, eso no dice la Tanaj. La enfermedad, ninguna enfermedad es para cabo del Eterno, ninguna. Hasta una tifoidea no es para cabo del Eterno. Tenemos que entender ese principio espiritual porque por eso hay tanto fracaso en la liberación y en la sanidad, porque tiene que ser conforme la fe del enfermo, no la fe del que ora. Yahshua HaMashiach decía, conforme tu fe se ha hecho, ¿está? Entonces, conforme la fe del enfermo, pero como el enfermo no tiene fe o no quiere perdonar a aquel que le ofendió, ese autorrechazo, no se quiere perdonar a sí misma, ese autoodio, no se quiere perdonar a sí mismo, de todo el tiempo se está culpando de cualquier cosa. Entonces, aquí dice claramente que la enfermedad no era para cabo del Eterno, sino la sanidad. Anótalo. En Juan, Yohanan 9, 1 al 3 dice que la enfermedad, no dice que la enfermedad era para cabod, para esplendor del Eterno. No dice eso, sino la sanidad. Entonces dejémonos de cuentos, aleluya. Entonces cuando te den, yo pienso que estoy sufriendo, con tus sufrimientos te vas a salvar. No, no es así. Nos salvamos gracias a Yahshua HaMashiach. El Eterno quiere que seamos obedientes. La diabetes, que después es otro tema que voy a dar, primeramente el Eterno, no es para cabo del Eterno. Ninguna enfermedad es para cabo del Eterno.
Pueden ser pruebas y eso lo vamos a ver después también, porque hay tanto que platicar. Pero aquí dice que la enfermedad no era para cabo del Eterno, sino la sanidad. Eso es lo que se entiende claramente. Aleluya. A ver, explico. Porque si hubiera sido para cabo del Eterno, entonces Yahshua HaMashiach se hubiera retirado diciendo que la enfermedad era para exaltar al Padre. Y ya, y se hubiera retirado. Y este joven hubiera quedado ciego para siempre. Entonces, eso grabémoslo bien. Tú que tienes lupus eritematoso sistémico, tu enfermedad, que no es tuya, la vamos a desechar. La vas a desechar, Beshekado Yahshua Mashiach. No es para exaltar al Eterno. Tus sufrimientos no exaltan al Eterno. La sanidad que vas a tener ahora, si tú lo crees, Beshekado Yahshua Mashiach, es para cabo del Eterno. Eso que quede bien claro, no es tu enfermedad para cabo del Eterno, sino la sanidad. Ahora, perdón, vamos a abrir otra vez la Tanaj, por favor. Vamos a Isaías 38. Vamos para allá. Isaías 38 y en el verso 18. Porque ¿quién le va a exaltar en la muerte? Nadie. Entonces, aquí está hablando de eso. Isaías 38, verso 18. Cuando lo tengan me dicen un amén. Porque el Seol no te exaltará, ni te exaltará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad, sino los vivos. Aleluya. O sea, a ver, lean por favor el 18 allá también. Amén. Por favor, dentro de 8 días que voy a hablar del cáncer, es muy importante que se conecten y avisen a otras personas. Tal vez conociendo estos temas, Yahshua HaMashiach los toque y ellos reconozcan que hay un solo Mashiach, hagan teshuvah, hagan arrepentimiento y se salven y se sanen. Porque hay sanidad, esto es así. El problema es la falta de fe. Ahora, a ver, por lo tanto, con todo esto que acabo yo de explicar, la persona sanada de lupus no vive con autoodio, eso se acaba. O sea que hemos visto sanidades milagrosas, entonces una persona ya se sanó de lupus eritematoso sistémico, no va a vivir con autoodio, eso no. La liberación tiene que ser tajante, la liberación demoníaca tiene que ser tajante. Hay 2 audios de liberación demoníaca en gozoypaz.mx en español y yacoswell.net en inglés, entonces es tajante. Se acabó el autoodio, se acabó el autorrechazo, se acabó la autoculpa. Entonces, todas las enfermedades autoinmunes pueden ser derrotadas, todas. ¿Acaso hay algo imposible para Elohim? No. Eso dice la Tanaj. Y eso es gracias a Yahshua HaMashiach. Entonces, todas, no dije unas, todas las enfermedades autoinmunes pueden ser derrotadas gracias a Yahshua HaMashiach. El ejemplo de los últimos, esta hermana que tenía tiroiditis. Su propio cuerpo atacaba su tiroides y entonces eso crea muchos problemas, incluyendo no embarazarse. Se le ministró, bendito es Yahshua HaMashiach, que se dejan ministrar las almas. Se hace un auténtico teshuvah, una verdadera liberación de todo. Y entonces el enfermo es sanado. ¿Qué hay que hacer? Número 1, hay que reconocer la actitud espiritual de cada quien. O sea, cada quien se tiene que reconocer. En este caso es para ti que tienes lupus eritematoso sistémico, reconocer la actitud espiritual. ¿Qué es eso? No estoy hablando de tu grado de santidad. No, estoy hablando en primer lugar, si tienes autorrechazo, autoodio, falta de amor, sensación de falta de amor, de no ser amado, etcétera, tienes que quitarte eso. Tienes que quitarte eso. Roe, pero o doctor, o Roe, es muy duro eso, no, tienes que quitarlo y el Eterno te sana. Entonces, una vez que se reconoce la actitud espiritual, 2, se rompen maldiciones, pero sí se rompen maldiciones. No es la oración repetida que han hecho muchos, yo renuncio, pero no, se sigue en actitud de pecado. Eso es algo que impide la sanidad y después voy a decir varias cosas que impiden la sanidad y una de ellas es el pecado.
La falta de fe, eso es pecado, no creer en Yahshua HaMashiach, que puede sanar una enfermedad autoinmune. ¿Qué es un lupus eritematoso sistémico para Yahshua? Nada. Aleluya. Entonces 3 se hace la liberación como tal, tú encuentras 2 audios, pero el 4 es una reafirmación de todo, es realmente una liberación, perdonarse, porque vuelvo a repetir, todas las personas que he tratado el lupus eritematoso sistémico tienen un autorrechazo, una sensación de falta de amor, de no ser amado, etcétera. Ya lo expliqué. Entonces tiene que quitar el autorrechazo, el autoodio, la amargura. Ahora lo voy a decir tal cual. ¿Qué le doy a mis pacientes así? Bueno, si son ya mesiánicos, entonces zinc es un mineral, vitamina C, ejercicios y anótenlo, arándanos. El arándano tiene algún día vamos a platicar más de eso, pero aumenta mucho las defensas, es un decir, aumenta mucho la fuerza del tejido conjuntivo, pero si no hay una resolución del problema espiritual, aunque se den 3 kilos de arándano al día, tiene que la persona perdonar de veras, perdonarse de veras. Entonces yo lo que doy es zinc, vitamina C, arándanos, ejercicios, es lógico, la liberación, el reconocer la actitud espiritual, de sacar todo lo que sea inmundicia y para arriba. La persona así se sana en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Esta enfermedad y todas las enfermedades no son para cabo del Eterno, eso que nos quede bien claro, porque muchas veces a mí me toca ir a orar por los hermanos y estoy sufriendo aquí, Roe, para gloria del Eterno. No, eso no es para gloria del Eterno, eso, estás entendiendo mal la Tanaj. Y es que la persona entonces así se cree como víctima, como mártir, como que aumenta su grado de salvación. No, no es así. O que con su sufrimiento se pueden salvar otros. No, el único que salva es Yahshua HaMashiach. Eso que nos quede bien claro, amados Sahim. ¿Sí quedó claro en ese bello grupo? Este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo. Eso que te quede bien claro, que nos quede bien claro a todos. Si nos toca enfermarnos de algo X, esperemos que no, entonces no es para cabo del Eterno. Esa es la enfermedad de lupus eritematoso sistémico. Entonces, no me vengo aquí a hacer propaganda como médico, donde van a venir de otro país a consultarme, pero si tienen algunas dudas, y ya como son de este tipo de enfermitos, aunque sí son muchos a nivel mundial, son pocos los amados Sahim y Ahayot más de mesiánicas que están enfermas, entonces hay que ser sanados. Sí puedes sanarte. Recuerda ver este video 10 veces. El audio también puede ser importante, pero si ves, para la redundancia, el video, yo siento que vas a ser más bendecido o bendecida. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Y hasta aquí acabo el tema del lupus eritematoso sistémico. Que el nombre del Eterno sea exaltado entre las naciones.